Buenas tardes y bueno, gracias por esperarme. En realidad yo me había ofrecido a la charla durante el almuerzo, pero creo que no hubiera sido muy exitosa. Así que, bueno, a ver, perdón un ratito, la 3. Gracias. Bueno, entonces mi presentación, como ya se dijo, tiene que ver con eventos extremos. Y estos eventos extremos son aquellos pues, que normalmente son los que nosotros nos llaman más la atención en cuanto a sus impactos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, hace poco, el año pasado, hemos tenido este famoso ahora el niño costero, que ha producido tantos daños en nuestro país. Y nosotros quisiéramos en realidad estar listos, saber qué es lo que va a pasar para podernos preparar con anticipación. Y en el caso del niño, si uno ve la historia del clima en el Perú, digamos en los últimos casi 100 años, aquí en esta figura podemos ver cómo se ha comportado el río Piura, en la figura de arriba, la temperatura del mar frente a la Libertad en Puerto Chicama, y vemos que puede ser muy variable de año en año, tremendamente variable. Podemos ver en particular el caso del caudal del río Piura, que hemos tenido el año 2017 como el tercero más caudaloso de todo el registro. Ahora, a unos piensan que bueno, en realidad pues es un evento tan raro que en fin, ya será más adelante que nos preparamos, pero podemos ver pues que en los últimos 30 años hemos tenido 3 grandes eventos de ese tipo, ¿no? El 83, el 98 y el 2017. Realmente el niño es algo que es recurrente, no podemos decir que exactamente cada cuánto tiempo va a ocurrir, no sabemos qué va a ocurrir. Entonces ya hay acciones que se tienen que ir tomando independientemente de que Senami o la Comisión ENFEM o quien sea haga un pronóstico. Pero de todas maneras, si ya nosotros nos hemos encargado de todo el tema de la vulnerabilidad, de todas maneras, aún así, ante un evento de esa magnitud, es mejor estar prevenidos con información de pronóstico anticipado. Entonces el Senami da esa información de pronóstico, pero a la vez también hace el monitoreo de lo que va ocurriendo a nivel nacional. Es decir, para poder pronosticar tenemos que saber por qué cosa es lo que ha venido ocurriendo. Y en ese sentido, entonces, Senami maneja un sistema de monitoreo del clima, de la atmósfera, de la hidrología, de los caudales de los ríos a nivel nacional. Este es un esquema simplemente mostrando cómo se conectan las diferentes componentes. Tenemos aquí en el lado izquierdo el centro de procesamiento esta es la sede central de Senami acá en Lima. Nosotros recibimos la información de las estaciones que monitorean las condiciones meteorológicas y hidrológicas a nivel nacional. Esa información nos llega ya sea a través de un satélite, el satélite GOES en particular, o también por internet, o por incluso tenemos nuestros observadores meteorológicos, muchos de ellos tienen un celular con un aplicativo donde ellos van ingresando los datos y eso nos va llegando. Entonces tenemos varios medios para conseguir esa información. Las estaciones son lo principal que manejamos, pero en realidad ya estamos pensando en ampliar esto a otro tipo de tecnologías. Justo hoy hemos tenido una reunión para conversar sobre la posibilidad de que empecemos a captar datos de los aviones comerciales que también toman ese tipo de información. Estamos considerando poner radares meteorológicos para tener una idea mucho más completa de cómo son las precipitaciones, particularmente los eventos intensos, las tormentas, que pueden ser espacialmente muy limitadas, es decir, puede llover fuerte acá, pero un poco más allá no, y eso no lo podemos ver si tenemos una estación solamente aquí. Entonces, todas esas tecnologías eventualmente vamos a tenerlos cubriendo a nivel nacional. Por lo pronto, nuestra realidad es que tenemos principalmente estaciones meteorológicas, más o menos unas 1000 a nivel nacional. Como se ve en este mapa, cada uno de los puntitos es una estación. Hay zonas donde tenemos mucho más estaciones que otras, ya por razones, por ejemplo en la Amazonía es muy difícil mantener una estación meteorológica porque para llegar habría que cruzar el bosque y es bien difícil. Un radar meteorológico nos permitiría tener una cobertura más completa sin tener que meternos al bosque directamente, pero solamente mide algunas variables, entonces siempre hay consideraciones que tomar. Como pueden ver, hay regiones como particularmente aquí Lima, que tiene mucho más densidad de estaciones, es una cuestión logística también, pero nosotros podríamos ya empezar a trabajar con los gobiernos regionales para poner sistemas de observación más focalizados y más completos. Para tener una idea de cómo son las estaciones, aquí tenemos algunos ejemplos de una estación pluviométrica. Básicamente este es un sensor de lluvia, es un receptor que va capturando la lluvia y cada día se va tomando el registro de
cuánto es que se ha acumulado de agua. Podemos tener una estación hidrométrica, que aquí lo que estamos midiendo es el nivel del río, la altura del agua, y ya según unas curvas de calibración, nosotros podemos determinar cuánto es el agua que está pasando en cuanto a caudal. De ahí tenemos estaciones más completas que pueden tener ya mediciones de otras variables, como por ejemplo la temperatura, la humedad, los vientos, etc. Esta es la que más tenemos o sea, este tipo de estación que le llamamos convencional, que se implica una persona, un observador que va a tomar el registro diariamente, 3 veces al día. Y tenemos también el tipo de estación automática, que ya es un sistema electrónico que va recopilando la información automáticamente y va transmitiéndola ya sea por satélite, internet, etc. Otro tipo de información que es muy importante es los radiosondeos, que eso nos permite medir la temperatura, la humedad, los vientos, no acá en la superficie, sino este globo se suelta y va subiendo digamos hasta unos 20 kilómetros de altura, tomando el registro de las temperaturas y las demás variables conforme van subiendo. Y eso es importante, quizás no directamente para nosotros que vivimos en la superficie, pero esta información es importante para los pronósticos. Es decir, con esto nosotros podemos saber cómo están yendo los vientos allá arriba, si va a venir la humedad, y eso va a favorecer la ocurrencia de lluvias, o una nevada, qué sé yo. Y esa información en principio está yendo al mundo, y eso se incorpora al modelo pronóstico que luego son utilizados acá. Como ya mencioné también, el tema de los radares meteorológicos es una tecnología que ya hay bastante interés aquí en Perú, ya se están gestando varias iniciativas. Eventualmente la visión que tenemos es que Cenami mantendría o operaría buena parte de estos nuevos sensores, tipos de sensores, digamos, a nivel nacional, quizás en colaboración con otras instituciones. Pero ya esto nos serviría para tener una vigilancia mucho más detallada de lo que pasaría con las tormentas extremas, y en particular nos permitiría tener un sistema de alerta temprana mucho más precisos, mucho más exactos. Entonces este es un ejemplo nada más de si pusiéramos un radar más o menos por aquí, en este punto, lo que está en verde sería donde podría el radar ver, es decir, donde podríamos medir las lluvias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Chosica, tendremos una buena medición de las quebradas, podríamos ver a lo largo de la carretera central, en fin. O sea, este tipo de tecnología ya no está limitada a un punto como son los sensores de las estaciones meteorológicas, sino ya si es que tiene campo de vista, tiene línea de vista, puede realmente medir en todo un ámbito. Entonces, este es muy resumidamente el concepto que nosotros manejamos de un sistema de monitoreo, un sistema de observaciones de la meteorología, de la hidrología, del clima. Entonces esa información es la base, es decir, nosotros sabiendo esto podemos hacer no solamente los pronósticos que ya mencioné, sino también todo tipo de estudios que pueden ser de utilidad, digamos, para la planificación, para la gestión de riesgo de desastre en particular. Nosotros ahí sí hay que reconocer que tenemos históricamente no hemos generado tantos productos con valor agregado como podríamos. Es decir, muchas veces al Cenami se le ve como un proveedor del dato nada más, de cuánto midió la estación en temperatura o la humedad en un punto, en un día dado o en un periodo dado, y ya más bien el usuario, que en este caso podría ser, no sé, por decir, Cenepred o algún gobierno regional, de repente toma esa información y hace su análisis, y a veces ese análisis es diferente al análisis que hace el gobierno regional, y lo que nosotros estamos apuntando es que más bien Cenami empiece a generar y a proveer ese tipo de información ya procesada, no simplemente dar el dato, sino ya más bien dar una base estandarizada, de manera que todo el mundo tenga el mismo tipo de información ya trabajada, ¿no? Y que simplemente tomen esas capas y las metan a su sistema de información geográfica y las usen para lo que necesitan. Entonces es un tema donde sí estamos nosotros intentando mejorar la oferta, ¿no?, de servicios, y es importante entonces de que los usuarios de información de Cenami, que no solamente son usuarios finales, sino pueden ser instituciones dentro del mismo SINAGER, ¿no?, que nos digan qué cosas quisieran que nosotros les demos para nosotros trabajar en eso. Hablando de pronóstico, este es un diagrama un poco para explicar todo el rango de fenómenos que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Y esta es una figura que ilustra lo que la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas le llama pronósticos sin discontinuidades, porque tradicionalmente nosotros hemos tenido pronóstico del tiempo,
que es el pronóstico de las condiciones meteorológicas de acá a 1, 2, 4 días. Y aparte de eso tenemos lo que llamamos el pronóstico climático, que es ya varios meses de anticipación. Ahora la idea es nosotros trabajar en forma continua desde lo más cercano, que puede ser horas incluso, cuando hablamos de, por ejemplo, un sistema de alerta temprana, ¿no? Puede ser la lluvia que está ocurriendo en este momento en tal quebrada que va a producir un deslizamiento o lo que sea, que puede dar unas cuantas horas quizás de anticipación, hasta hablar del cambio climático, que puede ser un ciclo de o 50 años o más en el futuro, ¿no? Entonces hay todo este rango de fenómenos. Por ejemplo, a escala de un día podemos hablar de esas tormentas intensas que les estaba mencionando. A más días de anticipación nosotros podemos hacer pronósticos bastante buenos de friajes, de nevadas y otros fenómenos similares. Un poco más allá, y aquí estamos entrando un poco más técnicos, hay una cierta tipos de sistema de precipitaciones en la zona tropical que se llama la oscilación de Madden-Julian, que tiene una variabilidad de unos 30, 60 días, entonces tiene una cierta predictibilidad un poco más extendida. Eso puede ser útil, por ejemplo, para pronosticar las lluvias en la parte norte del país, en particular, digamos, Piura, Cajamarca, Tumbes. Ahora, un poco más de más largo plazo, ya que hablamos de una estación, estamos hablando del niño costero, que ya mencioné al comienzo. Pero el niño costero, para todos propósitos prácticos de Perú, es el niño. De la misma manera que el 98 fue el niño y el 83 fue el niño. Pero la diferencia con estos otros dos niños es que este fue mucho más rápido. O sea, el calentamiento del mar se vio en espacio de un par de semanas nada más, de unos 10 grados de temperatura de calentamiento en un par de semanas. No hubo indicaciones previas de que eso iba a ocurrir, por lo menos nosotros no reconocimos esas indicaciones previas. Y fue un periodo relativamente corto, es decir, un par de meses es lo que duró todo el evento. A diferencia de un evento tipo el 97-98, que empezó muchos meses antes del calentamiento, y ya cuando llegamos al verano empezó a llover intensamente y luego ya se les disipó. Pero ese sí fue un evento bastante predecible, igual que el año 2015, que pudimos hacer un pronóstico con varios meses, aunque en ese caso no llovió tanto como el 98. Entonces, por eso aquí la diferencia entre el niño costero, que es un fenómeno muy rápido y en realidad muy local, que por el calentamiento en la costa, y el niño oscilación sur, que es este otro niño que abarca todo el Océano Pacífico y que toma muchos meses en desarrollarse. Otra, ya podemos ir más allá, que esto quizás no se conoce tanto, pero hablamos de la oscilación decadal del Pacífico, y ya por su mismo nombre sabemos que su escala de tiempo es de décadas. Entonces nosotros desde el año 77 más o menos hemos estado en una fase cálida, y algunos aparentemente ya habríamos pasado una fase fría alrededor del año 99-2000 y nuevamente estaríamos quizás ya saliendo a una fase cálida otra vez. Y eso es importante porque puede tener una diferencia de un grado en promedio sostenido por varios años, y a veces no lo notamos porque estamos más digamos, al tanto de las variaciones más rápidas de año en año, de mes a mes o de día a día incluso, pero eso también influye y eso es lo que deberíamos estar considerando para el planeamiento. No, ese es un tema donde sí tenemos que trabajar más. Ahí hay un vacío un poco en el conocimiento en este tema acá en Perú. Y más bien el otro tema donde sí hay más trabajos en cambio climático, que estamos hablando allá de decenas de años para arriba, quizás 50 años. Entonces ahí sí hay más trabajo, pero también hay más incertidumbre porque el tema de cambio climático no es algo que se haya observado antes. Es decir, a diferencia de un pronóstico del Niño o un pronóstico de nevadas, no tenemos un registro histórico de varios eventos de ese tipo. El cambio climático es uno, es el que estamos viendo en este último siglo. Entonces hay bastante incertidumbre sobre qué cosa, en los detalles de cómo ese cambio climático se puede manifestar en Perú, particularmente si nos vamos a variables como la lluvia, que la lluvia varía mucho de sitio en sitio. Entonces puede que con el cambio climático haya una zona que llueva más, otra zona donde llueva menos. Entonces ahí es un tema que todavía tenemos que trabajar. Bueno, volviendo al tema de lo que hace Cenami, normalmente creo que la mayoría está familiarizado con el pronóstico del tiempo a nivel de ciudades, es decir, si es que mañana va a salir el sol, si es que va a llover, etc. Hay zonas donde Perú, donde el pronóstico es mucho mejor que otros. Lima, lamentablemente, es una zona sorprendentemente complicada de pronosticar, y digo porque seguramente muchos se hacen chistes de que Cenami no latina una, pero la verdad sí el pronóstico es mejor de lo que uno podría pensar, pero realmente Lima es una zona complicada para hacer pronóstico.
si nos preguntan qué tal nos van con las nevadas, con los friajes, con las lluvias intensas, ahí sí el pronóstico es mejor. Lo que pasa es que aquí, bueno, estamos la mayoría sentados en Lima y aquí el pronóstico no es tan bueno quizás, o por lo menos, dicho de otra manera, las variaciones de la atmósfera en Lima son tan sutiles, tan pequeñas, o sea, la señal que queremos pronosticar es tan chica que se hace más difícil. Lo que pasa es que los limeños estamos acostumbrados a que si sale un poquito el sol o no, y ya estamos con frío, ¿no? Pero no es como en otras partes donde la temperatura puede caer 10 grados centígrados con el friaje. Y ahí sí el impacto es grande y esa señal es más fácil pronosticar también. O cuando cae una nevada de 30 centímetros, eso sí lo pronostica bien, pero claro, no se dan cuenta, ¿no? Entonces quizás más crítico, sobre todo porque aquí estamos reunidos, digamos, la comunidad de la GRD, es un pronóstico que llamamos nowcasting, donde ahí estamos haciendo pronóstico de eventos de tormentas severas a corto plazo, es decir, unas pocas horas. Entonces aquí la principal herramienta son las imágenes satelitales. Nosotros tenemos un satélite, el GOES, que es un satélite de Estados Unidos que está permanentemente acá sobre Perú. O sea, no porque nos estén beneficiando a nosotros, pero porque a ellos les conviene que esté justo en la línea ecuatorial y resulta que la longitud de Perú es la que más les acomoda. Entonces tenemos esa gran ventaja de tener un satélite aquí permanentemente tomando imágenes. Entonces recibimos esas imágenes cada 15 minutos, digamos, y podemos ver cómo van desarrollándose las diferentes tormentas. Entonces nosotros con eso generamos información, por ejemplo, de sistemas intensos que se pueden estar desarrollando, le hacemos el seguimiento de esos sistemas, vamos avisando a los COERS, o a las oficinas de INDECI, etcétera, para que ya se vaya esa información difundiendo y tomando acción al respecto. Ahora, una limitación que sí tenemos con esto, un ejemplo de cómo se ve el seguimiento de esa tormenta. Una limitación que hay con esto es que a veces los satélites no ven esas tormentas. A veces son demasiado pequeñas o demasiado cerca de la superficie, porque el satélite lo que ve son las nubes, y las nubes más altas mejor, más claramente se ve. Si la tormenta es un poco bajita y de repente el satélite no la ve o es muy chiquita en el espacio y ya se pierde. Y justamente esa es una de las razones por la cual necesitamos los radares meteorológicos, porque el radar va directamente no en las nubes, sino ve la lluvia, lo que está cayendo. Entonces, pero eso, es un tema que todavía estamos desarrollando. Nosotros sacamos, uno de los principales productos que sacamos para la GRD en tiempo real son lo que llamamos los avisos. Los avisos es cuando hay un posible evento peligroso, digamos, ya sea lluvias intensas, friaje o bajas temperaturas o vientos fuertes, etc. Senami saca un aviso que normalmente es de 2 días en adelante, es decir, sacamos hoy día para pasado mañana, y a partir de pasado mañana puede ocurrir tal cosa en determinada región con determinada intensidad. Por ejemplo, este es un aviso que ha vencido hace poco, donde se hablaba de lluvias en la sierra para esta región de la parte central, un poco del norte, como nivel 3, ¿no? Entonces ese nivel de peligrosidad ya tiene asociado a unas recomendaciones básicas. Entonces uno con esto ya puede saber, digamos, si está planificando un viaje o si es que vive en la zona, para tomar precauciones. Otro tipo de aviso importante que genera Senami tiene que ver ya con los ríos, es decir, con los avisos hidrológicos. Y aquí en particular nosotros podemos ver un ejemplo para el río Guayaga relativamente reciente, donde los niveles del río ya estaban llevando a un umbral que ya activa lo que llamamos un nivel 4. Eso ya es un peligro de inundación. Entonces a esa información le llega a las zonas justamente afectadas o potencialmente afectadas para que tomen acción. Este es un servicio crítico, digamos, que brinda el Senami y que es en esencia es un sistema de alerta temprana, pero a nivel nacional. Ahora, hablando de alerta temprana, entonces tenemos hace poco la implementación o el proceso de implementación de la Red Nacional de Alerta Temprana, que está encabezada por INDECI. Nosotros, Senami, como muchas instituciones de las que probablemente están acá presentes, somos parte de esta red. Dentro de esto, estamos nosotros trabajando con INDECI para un piloto de un sistema de alerta temprana asociado a lluvias intensas aquí en la cuenca del río Rima. Y la idea es, en un sistema de alerta temprana que tenemos 4 grandes componentes,
CENAMI estaría contribuyendo principalmente a las primeras dos, un poquito de la tres, es decir, sobre todo la segunda, que tiene que ver con ya el monitoreo del fenómeno, es decir, de las lluvias intensas o de las inundaciones, etc. Hay una parte también donde obviamente nosotros tenemos que participar, que es en lo de estudios para la evaluación de los riesgos. Entonces aquí entra también eso lo que decía hace un rato sobre que CENAMI no solamente debe generar datos de los números, los valores de las estaciones, sino, digamos, por decir, el mapa de frecuencia de lluvias intensas o el mapa del percentil 95 de las lluvias diarias. Ese tipo de información tenemos que generar y nuevamente en coordinación con los usuarios para que nos digan qué cosa es lo que realmente es importante para nuestra recolección de recursos tampoco. Y la tercera componente tiene que ver ya con la comunicación de información, y ahí sí estamos coordinando bastante cercanamente con INDECI sobre cómo hacer para que esa información llegue más eficientemente, que tenga un impacto más directo en las acciones de la población. Bueno, entonces ese es algo que estamos trabajando todavía. Probablemente ustedes quieren saber lo que se nos viene el verano. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es el último comunicado oficial de la Comisión ENFEN. Para los que no lo conocen, la Comisión ENFEN está conformada por 7 instituciones del Estado que están listadas acá abajo: IMARPE, CENAMI, Instituto Geofísico, la Marina de Guerra, INDECI, la Autoridad Nacional del Agua y CENEPRED. Esta comisión es permanente, tiene más de 40 años de formada, y permanente en el sentido de que todos los meses hay reuniones. Hay un equipo técnico con especialistas de las 7 instituciones se reúnen para hacer la evaluación de lo que está pasando con el clima en el Perú, lo que está pasando con el Océano Pacífico, qué está pasando con los caudales de los ríos, etc. Toda esa información se comparte en esas reuniones, se discute, se ven los modelos de pronóstico, en fin. Y de ahí sale este comunicado. El comunicado es un resumen entonces de lo que ha ocurrido, el monitoreo y el pronóstico para los siguientes meses. Ahora, este comunicado, el último, ha salido el 3 de diciembre, pero este viernes sale la nueva versión, la actualización. En este momento estamos en lo que se indica acá, un estado de vigilancia del niño, y eso hace que estas reuniones sean quincenales. Ahora, vigilancia del niño, ¿qué significa? Significa que el ENFEN, la comisión, considera que hay más del 50% de probabilidad de que ocurra el niño. Entonces tenemos más del 50% de probabilidad. Específicamente aquí el comunicado lo que está diciendo es que para el niño, en el sentido de que el mar se caliente por encima de cierto umbral, temperatura, hay un 67% de ocurrencia. Pero 58% es de que sea débil, es decir, principalmente se está previendo que este verano tengamos un calentamiento del mar en la costa que califica como un niño débil. Por otro lado, también el ENFEN monitorea el Pacífico Central, que es o sea, si uno ve el mapa del Océano Pacífico, al medio. ¿Y por qué monitoreamos esa región? Porque esa zona también afecta el clima del Perú, en forma, como le llamamos, de teleconexiones. Es decir, cuando se calienta el mar allá, eso calienta la atmósfera de toda la zona tropical por las partes altas, y eso afecta las lluvias en el Perú. Y el efecto normal del calentamiento en el Pacífico Central es que las lluvias en los Andes y la Amazonía disminuyen a grandes rasgos, ¿no? Obviamente ya cada evento tiene sus detalles. Entonces aquí tenemos dos efectos un poco opuestos. Un calentamiento en la costa puede promover que llueva, pero en realidad como el calentamiento que se prevé es pequeño. Aquí a continuación vemos que lo más probable es que en la costa norte las lluvias estén dentro de lo normal y por encima de lo normal, principalmente dentro de lo normal, y ahorita voy a mostrarles eso. Pero lo que sí, aún si fueran por encima de lo normal, no serían como el año pasado o el 83-98. Entonces ese escenario no se está previendo. La última línea acá tiene que ver con ya un fenómeno a corto plazo que puede producir un calentamiento en la costa en los siguientes meses, que le llaman las ondas Kelvin cálidas, que son ondas oceánicas que van viniendo desde el oeste hacia nuestra costa, y que demora más o menos unos 2 a 3 meses en llegar desde un lado del Pacífico hacia nuestra costa. Ahora, esto es en cuanto al niño, pero principalmente aquí el foco es en las temperaturas, en la temperatura del mar. Si nosotros queremos ver en cuanto a las lluvias, aquí hay una evaluación bastante resumida, que en realidad es un resumen de lo que CENAMI está generando ya operacionalmente desde este año.
Es decir, este año nosotros hemos empezado a producir este pronóstico probabilístico de lluvias para el verano, y este es un nuevo producto que hemos desarrollado junto con CNDP de INDECI, porque nuevamente la idea es que todas las instituciones trabajen sobre la misma base. Entonces, CNDP y INDECI trabajen sobre la base que proporciona CENAMI. Entonces lo que se está haciendo es un pronóstico de probabilidades de cómo serán las lluvias. Entonces, aquí como un ejemplo nada más para la costa norte, la probabilidad hay una probabilidad 48% de que se dé dentro de los rangos del rango normal, y seguido por una probabilidad de 30% de que sea por encima de lo normal. Nuevamente, no como el 2017, no como el 83 o 98. Ahora, este tema de las probabilidades, a veces es difícil entender por qué hacemos un pronóstico de probabilidades. Porque la mayoría de gente nos dice a nosotros, yo quiero saber si va a llover más o no va a llover más. Lamentablemente, no podemos ser así de tajantes con el pronóstico. Y les dan un ejemplo, una analogía. Cuando hemos hablado anteriormente de pronóstico del tiempo, por ejemplo, un pronóstico de nevada, ahí CENAMI, cuando saca un aviso meteorológico, dice a partir de tal día a tal día va a ocurrir nevadas en la Sierra Sur. Ese es un pronóstico casi así tajante, es lo que la mayoría de gente quisiera para varios meses de anticipación, pero varios meses de anticipación, como ustedes ya se imaginan, no es tan fácil. Entonces, la analogía que le quería hacer es, si uno está viendo un partido de fútbol, ¿no?, de que un jugador patea el arco, patea la pelota está yendo con una cierta trayectoria, y si, digamos, hacemos pausa, el pronóstico es, ¿entra la pelota al arco o no entra la pelota al arco? Si uno tiene suficiente experiencia, ya sabe ya cómo le ha dado el giro, todo eso, y va a decir, sí, va a entrar al arco casi certero, o no. Entonces ese es como un pronóstico de nevadas o de friajes. Ahora, digamos que el mismo partido, uno está mirando el partido por 15 minutos. Uno ya ha visto cómo están los dos equipos, quién está dominando la cancha, uno de repente sabe que el jugador está ahí a la noche, pero se fue de fiesta. Y toda esa información la tiene a esos 15 minutos, y ahora nos preguntan, bueno, ¿qué equipo gana el partido? No, ¿va a ganar el equipo A, el equipo B, o van a empatar? O sea, ahí sí, ¿qué podemos decir? O sea, podemos nosotros anticipar, yo creo que va a ganar con tal probabilidad. No puede decir, este es el equipo que va a ganar, porque uno no sabe, y como siempre se dice, así es el fútbol, al final uno no sabe realmente lo que va a pasar. Entonces, en el caso del pronóstico del clima, es similar, es decir, en este caso estamos hablando de si la lluvia está por encima de lo normal, es decir, si va a ganar el equipo A, si está dentro normal, si van a empatar, o si va a estar por abajo normal, no, si va a ganar el otro equipo. Es también, si uno no supiera nada, uno podría decir, bueno, hay igual de probabilidades en los tres casos. Es como tirar una moneda con tres caras, ¿no? Ahí puede caer cara, sello o algo intermedio. Pero ya la diferencia es que nosotros sabiendo, podemos decir, bueno, 48% nos parece que es lo más probable, y esto es por encima de lo que uno tendría simplemente tirando esa hipotética moneda de tres caras. Bueno, uno puede ver ese pronóstico también a nivel nacional, y aquí lo hemos, este es el producto que está saliendo también, es para diferentes regiones en Perú. Por ejemplo, en el caso de la Sierra Sur Occidental hay una mayor probabilidad de que las lluvias más bien estén por debajo de lo normal. Eso es esperable dado el escenario del Niño en el Pacífico Central, es el calentamiento ese Pacífico Central que tiene sobre las lluvias. Eso lo pueden revisar, aquí está la página web. Bueno, y el otro tema que también estamos generando, que eso vamos a tener que hacerlo con más intensidad una vez que salga publicado el reglamento de la ley marco de cambio climático, son los escenarios de cambio climático, porque de la misma manera como les dije anteriormente, CENAMI va a proporcionar la información base para que todos usen la misma información. Entonces esto vamos a tener que actualizarlo y disponibilizarlo de forma muy efectiva, es decir, que no haya problemas para que ustedes puedan entrar a jalar la información. Y les anticipo que la próxima semana estamos inaugurando nuestra plataforma de datos espaciales, donde vamos a cargar todos estos mapas para que sea fácil de jalar y usar. Entonces, ya solamente para resumir algunas tendencias en los servicios de CENAMI, ya basado un poco resumiendo lo que hemos estado hablando hace un rato. Estamos con este tema de los sistemas de alerta temprana como una lógica que podemos dar nosotros atención, digamos, a regiones que de repente necesitan información más focalizada. Entonces ya para determinados tipos de peligro nosotros podríamos apoyar poniendo sistemas observacionales, en colaboración obviamente con las instituciones competentes, como por ejemplo INDECI, las autoridades locales obviamente, etc.
Lo otro es que también estamos nosotros empezando a trabajar más explícitamente en que nuestra información esté más directamente, sea más directamente relevante al usuario, ¿no? Por ejemplo, algo que ya hemos venido trabajando siempre es con agricultura, porque nosotros tenemos una dirección de agrometeorología, entonces siempre se ha trabajado muy cercanamente con el sector de agricultura y nosotros evaluamos directamente cómo el clima impacta determinados cultivos, pero de la misma manera podríamos, o pensamos hacer el trabajo, por ejemplo, para el tema de salud, pues el tema de ecosistemas, como por ejemplo el de bosques. Justo estamos empezando a desarrollar un servicio de pronóstico para ver la probabilidad de incendios forestales, etc. Entonces y eso en realidad es una tendencia a nivel mundial de que los pronósticos de los servicios meteorológicos lleguen más al usuario. Luego, como ya les dije nuevamente, la idea es que los mapas o la información en general que nosotros generemos tiene que responder más directamente a las necesidades que tienen los usuarios como ustedes y no ser simplemente proveedores de datos numéricos. Y finalmente, algo que no he mencionado, pero que es algo que está en proceso y estamos esperando con suerte que salga quizás este año, de repente ya comienza el próximo año, es que Cenami tiene por función mantener un registro nacional de estaciones meteorológicas, hidrológicas y agrometeorológicas. Eso vamos a crear la norma, como les digo, con suerte a corto plazo, y con esa norma nosotros vamos a empezar a integrar todas las observaciones que se hacen a nivel nacional, no solamente por el Cenami, sino por otras instituciones públicas y por privadas también. Y además, y con eso es asegurar que todos tengan la misma calidad. De esa manera vamos a tener más información y además quienes tengan su estación va a tener más confianza de que esa información es válida. Entonces con eso vamos a mejorar sin mayor costo, digamos, para el Estado el tema del monitoreo de empleo. Con eso acabo. Gracias.